Bienvenidos y bienvenidas al webinar Competencia Mediática en Organizaciones Educativas, un camino hacia la transformación digital y pedagógica. Este webinar que vamos a celebrar hoy es el sexto webinar del ciclo de webinars AlphaMed 2025 hacia el octavo Congreso AlphaMed que será en Mérida, Yucatán, México, el próximo 2026. Para el webinar de hoy nos acompaña desde Uruguay Ana Karine García Montero, quien es periodista, doctora en comunicación con mención internacional cum laude por la Universidad de Huelva, máster en comunicación y educación audiovisual por la UNIA y la Universidad de Huelva, máster en educación y posee especializaciones en periodismo cultural y marketing institucional. Actualmente desarrolla actividades de docencia e investigación en Uruguay, especialmente en el ámbito de la Universidad de la República, UDELAR, y se desempeña como vicecoordinadora de la red Alfamed en Uruguay. También es miembro activa de la Asociación Brasileña de Investigadores y Profesionales de la Educomunicación, ABEDUCOM, y revisora de revistas científicas del campo de la comunicación, la educación y la alfabetización mediática. Es autora de libros y artículos sobre competencia mediática organizacional, campo en el que ha desarrollado una propuesta teórica y metodológica propia, presentada en su tesis doctoral y aplicada a estudios institucionales en Brasil y Uruguay. En el último Congreso Internacional de la Red Alfamed en Costa Rica lanzó el libro Ciudadanía en el contexto mediático del siglo XXI, que coorganiza junto a Ignacio Aguadet y Fernando Acevedo. Dicho lo anterior, damos inicio a este webinar, Competencia Mediática en Organizaciones Educativas, un camino hacia la transformación digital y pedagógica. Doctora Ana García Montero, bienvenida. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Voy a agradecer a Ignacio por la invitación y en nombre de él a todo el equipo que está organizando los webinars y el Congreso de Yucatán, México. Ya estamos planificando ir para allá todos, ¿no? Somos, ahora poco hablaba con una compañerita y decía, vamos a guardar un espacito en el evento, en el próximo Congreso para tomar una tequila. Entonces invito a todos a vernos allá en el Congreso de México y probar la tequila en el local de la tequila. Bueno, hecho eso, un abrazo, muchas gracias por la asistencia a los compañeros y compañeras de Alfamed y también a quien nos asiste síncrona y asíncronamente en diferentes lugares y en diferentes campos de estudios. Lo que yo traigo para hoy es es intentar mostrar un estudio que venimos desarrollando a años y que intenta pensar la competencia mediática desde una perspectiva organizacional. Y como este tema de la organizacional es un poco diferente, preparé una presentación donde intento mostrar cuál es la visión de organización que traigo para los estudios de la competencia mediática. Entonces, inicialmente quiero abordar un poco sobre el papel de las organizaciones educativas, específicamente en el desarrollo de competencias mediáticas o competencias para la vida. Luego, mostrar cómo las organizaciones, cómo veo las organizaciones como agentes de transformación social, luego como ecosistema comunicativo, mediático y digital. Para entonces entrar en el estudio que estamos desarrollando que entiende competencias mediáticas dentro de ese ámbito organizacional. También presento el protocolo, que es una herramienta que desarrollamos para hacer la evaluación de la competencia mediática en organizaciones educativas, especialmente, puede ser en cualquier otra. Y al final mostramos los resultados obtenidos en un estudio de caso profundo realizado en una universidad brasileña, retirando de allí aportes para otros, para nuestros compañeros de Latinoamérica, para quien quiera investigar la competencia mediática en el ámbito organizacional, como yo vengo proponiendo. Y también en Uruguay contamos un poco de la experiencia que estamos teniendo acá.
Bueno, es esto que preparé para ustedes. Espero que sea un momento de charla y de conversa muy alegre, muy dinámico. Y por eso antes de comenzar la presentación, quiero decirles que me reconozco, ¿no? Una seguidora de Mario Caplún, que todos conocemos, ¿no? Entonces yo siempre intento a décadas hacer comunicación educativa en todos mi trabajo, mi actividad. Y como esta presentación tiene los límites técnicos y de tiempo, yo construí una presentación basada en la comunicación educativa que sigo de Mario Kaplun y que intenta ser dialógica. Como él decía, un mensaje de comunicación educativa debería siempre ser de alguna manera explícita o implícitamente un diálogo. Entonces, en la presentación intenté construir un diálogo con ustedes, los asistentes, mis compañeros de la red Alphamet y otras personas que asisten. La forma de construir ese diálogo fue construyendo o presentando mis ideas a partir de preguntas y finalizando con más preguntas. Las primeras preguntas intentan mostrar una visión que tengo sobre el tema abordado y siempre en todas las diapositivas ustedes van a ver que termino con más preguntas. ¿Por qué? Porque no quiero hacer una charla, una conversa cerrada, única, unidireccional. Quiero que sea una conversa abierta. Entonces, de allí le dejo a voluntad para que todos construyan sus propias preguntas y abran el tema de que estoy trayendo. Entonces, hecha estas consideraciones y explicaciones, ahora quisiera comenzar, como decía Kaplun, comencemos el diálogo. La primera pregunta que les quiero traer es que si estamos conscientes del papel de las organizaciones educativas en el desarrollo de nuestras competencias. Lógico, que todo el mundo va a decir, sí, claro que sí, eso es algo, no, muy obvio. Pero yo quería que ustedes cerraran un poquito los ojos y pensaran rápidamente. ¿Qué organizaciones educativas yo me acuerdo que participaron en el desarrollo de mis competencias? Competencias mediáticas, pero competencias para la ciudadanía, para ser y estar y producir en sociedad. Entonces, si yo hago este ejercicio delante de ustedes, luego me voy a acordar así, bueno, acá en Rivera, donde vivo, en el barrio, la primera organización educativa fue la escuela, 109. Después estudié en otra organización educativa, el liceo, donde entré en la secundaria. Luego fui a Brasil en la URGS y la UFSC, donde me formé comunicador y trabajé por décadas. Hasta me acuerdo de UHU, de la Universidad de Huelva, de Ignacio, donde me apasioné por la temática de la competencia mediática. Son todas organizaciones educativas que están allí construyendo el perfil profesional. Pero cuando cerramos los ojos y nos acordamos de estas organizaciones, lo que nos viene a la mente, nos vienen afectos, relaciones con los otros, momentos compartidos con las personas que allí conocimos, ¿no es así? Cuando nos acordamos de la organización, no acordamos solo o ni nos acordamos de la parte física, nos acordamos de la construcción que hicimos, pues, cómo nos relacionamos y cómo construimos junto con el otro. Y así yo me apoyo en Maturana, que desde el mundo de las ciencias biológicas decía que toda organización es relación. Como también Rudy Malva Vicera, que es un profesor de la URGS, que estudia comunicación organizacional, dice, comunicación es relación, organización es relación. Entonces, yo quería que pensemos la organización y desde ese punto de vista para entender mi aporte sobre comunicación educativa organizacional. ¿Cómo veo esta organización? Un espacio de relaciones. O si decimos que con Paulo Freire, con Kaplun, comunicación es educación y educación es comunicación. O sea, es un espacio donde nos relacionamos a través de comunicaciones y donde nos formamos y deformamos constantemente
en los procesos educativos. Entonces, el primer punto que yo quería que ustedes consideraran es que cuando estoy hablando de organizacional, estoy relacionando un conjunto de personas que construyen y hacen simbólicamente a través de sus relaciones intersubjetivas, como decía Peter y Luhmann, la organización. El segundo aspecto que, bueno, siguiendo la metodología que creé, ustedes van a ver que tienen varias preguntitas al final de este primer aspecto que intento levantar y que hacen preguntas como ¿qué aprendizajes mediáticos incorporamos al habitar una organización? O sea, solo por estar allí, ¿no? ¿Cuánto conocimiento y cuánto nos transforma aquello y nos desarrolla en competencias? Solo el habitar en las organizaciones. Y, por ejemplo, ustedes están viendo las preguntas y yo solo la voy a pasar un poco por arriba, ¿tá? ¿De qué manera las dinámicas internas de una institución influyen en cómo pensamos, nos expresamos y participamos? ¿Qué modelos de comunicación estamos produciendo en nuestras prácticas organizacionales cotidianas? ¿Estamos formando sujetos críticos en espacios que habilitan la crítica o la limitan? ¿Qué transformaciones serían necesarias para que nuestras organizaciones también aprendan y no solo enseñen? O sea, son preguntas abiertas que salen de este tema específico que estoy abordando y que los entrego a ustedes. Imagino que ustedes tendrán más, una cantidad de otras cuestiones que les estimule a partir de esta charla, de este tema que traigo. El otro aspecto que me gustaría compartir con ustedes sobre cómo veo la organización es de agente de transformación social. Me apoyo en Guides cuando dice que las organizaciones son capaces de conectar lo local. ¿Hemos perdido la conexión? Parece que sí. Creo que está Sí, teniendo no problemas. se escucha. Sí, porque se ha ido también la ¿Hola? pantalla compartida, ¿no? Ujú. ¿Cómo? Se ha congelado. No, la pantalla sí Sí, está. ya está la Ahora. pantalla. La vemos. Hola, hola. Ya Ana, se escucha. ¿Hola? Ahora. ahora sí, Ana, se Ahora te sí, ahora fue. sí. Ahora sí, ¿Está la pantalla? ahora sí, Sí, todo, sí. todo correcto. Puedes seguir. Está, muy bien. No sé hasta dónde me acompañaron, pero es importante considerar a la organización en la hora de evaluar, investigar o crear estrategias para el desarrollo de competencias mediáticas en ambiente organizacional, su papel, el papel de agente de transformación social de la organización. Y como Hal decía, que es el teórico que yo creo que es el más básico sobre organizaciones, no sé si ustedes ya acompañaron, ya conocen, es que las organizaciones afectan de manera evidente las sociedades de las que son parte sutil y que terminan siendo al mismo tiempo agentes de cambio y principal fuente de estabilidad social. O sea, esos aspectos traen una responsabilidad muy grande sobre lo que estamos haciendo en las organizaciones. Y si estamos diciendo que nos preocupamos con la formación de competencia mediática en la ciudadanía y que dentro de una organización podemos trabajar dentro de sus límites autopoéticos, como decía Morgan, podemos trabajar allí el desarrollo de competencias mediáticas. Esto debe refletir o debe transformar también a la sociedad. En ese perfil que intento trabajar y traerlos. Vieron que tengo otras preguntitas, ¿no? ¿Estamos reconociendo a nuestras organizaciones como actores políticos o solo como espacios administrativos? ¿Qué tipo de transformación es posible si no cambiamos las formas de comunicar, educar y vincularnos dentro de las organizaciones? ¿O cómo reconfigurar nuestras organizaciones educativas para que no solo enseñen sobre ciudadanía, sino que ejerzan una vida, la ciudadanía en su vida cotidiana? Bueno, hecha esas dos consideraciones de organización como relación simbólica entre humanos dentro del ámbito organizacional
y el papel de la organización como agente de transformación en su medio social. También quería caracterizar esa organización como un ecosistema comunicativo, mediático y digital. Entonces, cuando vemos la competencia mediática en una organización, estamos viendo las relaciones entre los sujetos, la relación intersubjetiva de los sujetos organizacionales, estamos viendo el papel de la organización como transformador de su medio, ¿no? Y también como ecosistema comunicativo. Ahí me apoyo con Ismar Suárez, que nos enseña cómo ver el ecosistema comunicativo dentro de una organización. Todas las partes, de personas a tecnologías, a procesos, sectores, cómo debemos considerarlos todos en la construcción de sentidos No sobre... puede ser, no me entiendo. Hola. ¿Ella? A ver. Por favor, tengan cuidado con los Repetimos, micrófonos. repita. Cierren micrófonos, por favor. Criterios de... ¿Están A ver. viéndome y escuchándome? Sí, sí. Patricia, por favor, intenta quitar los micrófonos que se incorporan. ¿Continúo? Sí, sí, Ana, puedes continuar. Bueno, entonces ese otro aspecto es que traigo para que pensemos la competencia mediática dentro de organizaciones, que sea considerado un ecosistema comunicativo. Y finalizo entonces con algunas preguntas abiertas que ustedes también van a contribuir con otras preguntas abiertas que podemos abordarlas después. Y si pensáramos la organización como un ecosistema mediático que educa, ¿qué mensajes circula y cuáles se bloquean en el ecosistema mediático de nuestras organizaciones educativas? ¿Qué pasaría si cuidáramos de la comunicación institucional con la misma intención pedagógica, con la comunicación pedagógica con la que diseñamos el aula? Entonces, hice tres aspectos, tres consideraciones sobre cómo entiendo organización para conseguir avanzar y llegar en la propuesta que traigo para nuestros compañeros y compañeras de Realfamet que ayuden a evaluar y estudiar la competencia mediática desde esa dimensión organizacional. Entonces, la pregunta que intentamos responder aquí es cómo investigar la competencia mediática en organizaciones, organizacionalmente. Y lo que buscamos comprender con eso. Para ser rápida, una forma de entender un poco lo que sería esto es el propio constructo, lo que entendemos por competencia mediática organizacional, que se configura como una propuesta para analizar la competencia mediática de los sujetos en relación intrínseca con su entorno organizacional, a partir de la identificación de objetivaciones y subjetivaciones basadas en Peter y Luckmann, y en un momento dado de construcción de la realidad. Bueno, esta sería entonces la base teórica de por dónde partimos para analizar la competencia mediática organizacional. De esto dejo entonces otras preguntitas. ¿Cómo investigamos la competencia mediática organizacional? Tenemos esa idea, esa propuesta. ¿Dónde miramos la competencia mediática organizacional? ¿En discursos, en las políticas o en las prácticas pedagógicas, por ejemplo? En los programas de estudio, por ejemplo. ¿Dónde investigar esa competencia? ¿Y cómo saber si la institución educa o no para la ciudadanía mediática? Hecha esta presentación y esa abertura para entender la competencia mediática organizacional, quería mostrarles una herramienta que puede ser usada por quien quiera hacer ese abordaje sobre la competencia mediática de los sujetos de la ciudadanía dentro de las organizaciones. La primera es un proceso, es algo muy simple, ¿no? Pero que tiene una metodología por atrás que se fundamenta en paradigmas un poco diferentes, holístico, ecosófico y complejo. Inicialmente es necesario delimitar la organización en tiempo y espacio, porque sabemos que la organización está estructurada en objetivaciones, en estructuras sedimentadas durante mucho tiempo, pero resultan de la interrelación de los sujetos que las crearon. Entonces nosotros tenemos una estructura, una política, un programa, ellos están objetivados
normalmente en documentos o en prácticas culturales, pero en documentos que dicen lo que es la organización, cuál es la finalidad, lo que está queriendo o dónde está queriendo llegar. Entonces, cuando hablamos de objetivaciones, y nosotros trabajamos particularmente con documentos, porque allí parece que es el resultado de la objetivación de grupos, ¿no?, que se relacionan para crear aquello y que lo dejan allí pronto para que otros sujetos que transitan por la organización lo continúen alimentando y explorando o modificando, como dice Peter Luckmann. Entonces nosotros focamos de una forma muy simple en los documentos de la organización. Buscamos en documentos oficiales, currículos, en programas, planos de la disciplina, los resúmenes de la disciplina. Yo no me acuerdo bien cómo se dice en cada país, pero en Brasil es ementas, ¿no? Y encontramos allí los documentos, los indicadores que muestran la preocupación de la organización, no con un sujeto o con el estudiante, sino de pensar el desarrollo de competencia mediática, pensar las propuestas de educación mediática, de alfabetización mediática para todos, no solo en una disciplina, sino para todos los sujetos de la organización o de la organización para la sociedad. Entonces, en esta primera etapa sería investigar en las objetivaciones, en los documentos. Cuando investigamos una universidad brasilera en profundidad de Brasil, una de las mejores de Latinoamérica y de Brasil, buscamos entonces en dimensiones como de enseñanza, de investigación, de extensión y de gestión. En los documentos principales objetivados allí, lo que encontrábamos sobre alfabetización y educación mediática. Y bueno, resultados les mostraré ahora. El otro paso son encontrar las subjetivaciones, o sea, ¿qué piensa en aquel momento? Por eso que es importante la delimitación de lugar y tiempo. Por ejemplo, en una universidad en 2025, ¿qué piensa aquel grupo de personas que se relacionan intersubjetivamente, construyendo no competencias sobre la competencia mediática? O sea, nosotros hacemos un cuestionario basado en el modelo de Pérez y Delgado, que ustedes conocen, y que lo construimos el instrumento a partir de las dimensiones de conocimiento, comprensión, expresión y las 10 dimensiones. Construimos ese cuestionario y conocemos en aquel instante fenomenológico donde aquellas personas están transitando por la organización, que pueden ser estudiantes que quedan 4 años, que pueden ser docentes que quedan 10 o de técnicos que quedan 30, pero son transitorias porque la organización continúa allí. Entonces, lo que piensan en aquel momento estas personas que están construyendo la organización intersubjetivamente. Entonces, allí encontramos y evaluamos la competencia mediática de los sujetos organizacionales. De esto encontramos, en nuestra propuesta es hacer con que encontremos los resultados tanto de la organización cuanto de los sujetos en aquel instante, pero nuestra propuesta es hacer un análisis relacional, o sea, relacionar los resultados de los dos y encontrar allí no la debilidad del sujeto del grupo, sino del colectivo. Es una forma de no ver el yo, de ver el nosotros, de no ver el individuo, pero el colectivo. Entonces, allí buscamos debilidades y potencialidades colectivas para poder actuar con estrategias y acciones educomunicativas de comunicación médica. Aquí les muestro algunos resultados del estudio en profundidad que hicimos en la Universidad Brasileña. Como les dije, es una de las mejores universidades de Latinoamérica y del país. Y en la evaluación de la competencia mediática que hicimos con los sujetos organizacionales, que fueron identificados en 3 categorías: estudiantes, docentes y técnicos administrativos, ningún grupo consiguió llegar al nivel de competencia mediática completa.
Evaluamos de 0 a 2. En 0 no tiene competencia, 2 tiene competencia, 1 es intermediario. Todos los grupos de estudiantes, docentes y técnicos quedaron en el nivel intermediario. Si ustedes pueden ver allí, en azul, amarillo y gris, todos los grupos están en el mismo lugar. Y cuando nosotros intentamos ver separado, tenemos la idea de que el estudiante va a estar en una situación mejor porque ya nació en otra generación, pero no, estamos viendo por los datos y en relación que están todos construyendo la organización dentro de un mismo patamar, digamos así, dentro de una misma condición de competencia mediática. Coloqué algunos datos aquí también interesantes en cada uno de los ámbitos del conocimiento, por ejemplo, cómo se asemejan. Están viendo el cuadradito allí, ámbito de conocimiento. Allí muestra que tanto los docentes, los técnicos, los estudiantes están más o menos parecido. Los docentes tienen un desempeño mejor en conocimiento, en procesos de producción y en acceso. Ya los estudiantes, por ejemplo, tienen más en lenguaje. O sea, mismo manteniéndose dentro del nivel intermediario, cada grupo tiene un atributo más, mostró un desempeño mayor en algunas dimensiones. Pero en conjunto, cuando leídos en conjunto, quedan todos más o menos en el mismo patamar. Si ustedes ven allí en el ámbito de comprensión, muy parecidos, en el ámbito de expresión, se destaca el estudiante en expresión, ¿no? Más que los otros grupos, pero ahí aún dentro del intermediario sin llegar al punto, a la competencia mediática, ¿no? Al nivel máximo de competencia mediática. Pero ya les adelanto que el mismo estudiante que muestra un nivel alto en expresión, en el análisis de la competencia mediática, es el mismo que tiene un nivel muy bajo de análisis crítico de los mensajes. Bueno, ya de esta parte del análisis de la competencia mediática de los sujetos, retiramos fragilidades y potencialidades de la organización. Siempre resaltando que esto acá es colectivo, son perfiles, los datos muestran el resultado colectivo, no de grupos, y que puede ser tratado en la organización, trabajado en la organización. En los documentos, por ejemplo, le voy a mostrar acá, ningún documento, ni de enseñanza, ni de investigación, ni de extensión, ni de gestión, aborda o tiene un programa, una política que proponga la educación mediática, la alfabetización mediática para todos, por ejemplo. Lo que se ve en algunas disciplinas, por ejemplo, en el periodismo, tienen actividades que desarrollen competencias mediáticas específicas. En educación, media educación también. En proyectos de extensión, por ejemplo, hay un trabajo muy bonito en el periodismo, de un profesor de periodismo, que hace un trabajo de extensión con la comunidad local, donde habla de comunicación, donde le lleva conocimientos de comunicación a la comunidad, pero es una acción isolada y donde trata de temas actuales como el desarrollo de competencias mediáticas, educación, alfabetización mediática y comunicación digital. Pero esto acá son acciones isoladas, investigaciones isoladas, no hay nada que se piense que aquel sujeto organizacional es la misma ciudadanía que queremos preparar. Y no se piensa también de esta forma conjunta, ¿no? Se piensa siempre en grupos separados, ¿no? O para estudiantes, o para docentes, o para mayores, o para universitarios, pero no pensándolos en relación unos con los otros. Entonces le dejo desde esta perspectiva y desde este estudio que estamos haciendo algunas preguntitas abiertas. ¿Qué pasa cuando la organización diseña un currículo progresista pero no promueve el desarrollo de la competencia mediática necesaria para sostener?
cómo saber si la organización favorece o bloquea el desarrollo de nuestras competencias mediáticas, y si la organización fuera una ola cotidiana y silenciosa que desarrollara las competencias mediáticas de la ciudadanía y que cohabita en aquel instante fenomenológico la organización. Bueno, estos datos son de la investigación que fue hecha en la Universidad Brasilera, y quiero destacarles lo que encontramos de algunas reflexiones sobre esa relación sujeto-organización que encontramos en ese análisis relacional. Por ejemplo, en las debilidades, vimos que existe una infraestructura, un parque tecnológico muy apropiado, muy moderno, y por otro lado una apropiación crítica de las TIC muy baja en los datos mostrados. Vimos que existe un desconocimiento generalizado sobre políticas de comunicación mediática. Vimos que existe una necesidad urgente de trabajar en la educación mediática, la comprensión y recepción de mensajes mediáticos en la organización. Y vimos que esa capacitación se está produciendo mucho mensaje, pero sin una conciencia, sin una visión más amplia, ¿no? Y más crítica de lo que se está produciendo. En las potencialidades descubrimos, por ejemplo, que todo el mundo sabe más o menos, tenemos que mejorarla en un proceso de educación mediática, pero ya existe una línea, un dato que muestra que las personas tienen acceso y saben buscar información. Google, ¿no? Todo el mundo usa, pero también usaban plataformas científicas, porque es una universidad. Y yo hasta me sorprendí porque mucha gente, no solo los docentes, pero estudiantes y técnicos también las usan. Muy interesante. También vimos que que indicaba un potencial sobre competencia en lenguajes. Existe una producción, está porque hay en la universidad un curso de periodismo y algunas otras disciplinas en otros cursos sobre el desarrollo de lenguajes visuales, de comunicación visual, y también de uso de plataformas en la producción de mensajes. Existen, ¿no? Existe un potencial para desarrollar en ese aspecto. De producción también, de ideología y valores. Por ejemplo, los técnicos administrativos mostraron un mejor desempeño en la respuesta del cuestionario sobre ideología y valores. Existe un potencial para ser trabajado allí. Las personas tienen idea de que los mensajes mediáticos que producen o que reciben representan una ideología y valores. Solo que esto tiene que ser mejor trabajado. Participación ciudadana, dijeron que sí, que les gusta participar, que participan en acciones, pero en otras preguntas del cuestionario vimos que se autoevaluaban como incompetentes, o sea, que no tenían competencia suficiente para hacer buenas intervenciones en la participación ciudadana. Por ejemplo, participaban de un fórum, pero no creaban un fórum. Ese tipo de datos se pudo levantar allí, pero que mostraba sí un interés y ya una práctica comunicativa interesante para ser trabajada como potencialidad organizacional. Y la proactividad en la creación de las comunicaciones mediáticas, que fue alabancada por los estudiantes, porque se crea mucho, ¿no? Lo que está faltando en los datos que muestran mucho es eso, es que no se tiene un pensamiento crítico, una comprensión clara de lo que representa el mensaje. Hecho eso, dado los datos y mostrado el estudio que hicimos en profundidad en una universidad, dejo abierto entonces el tema para otras cuestiones y otras preguntas de ustedes. Ahí les leo para estimular entonces esa abertura de la conversa para que no quede cerrada. ¿Qué sucede cuando los estudiantes crean pero la institución no escucha? ¿Qué sucede cuando una organización no reconoce las condiciones que necesita cada sujeto para aprender a expresarse y a participar mediáticamente?
cómo repensar la competencia mediática no como atributo individual, sino como resultado de un entramado de relaciones. Son cuestiones abiertas que las dejo para que pensemos, y me encantaría que esto refletiera, quedar en la cabeza y en el, fuera estimulante para algún compañero nuestro. Bueno, ¿qué podemos aprender con este análisis relacional que propongo con el modelo de competencia mediática organizacional? Desde una visión holística, vimos cómo es importante relacionar sujeto y organización. No, que entenderlo separado se pierde mucha comprensión sobre el proceso de desarrollo de competencia mediática. Desde un paradigma ecosófico, es muy interesante ampliar la mirada del sujeto de la organización dentro de un ecosistema mediático más global. Nosotros conseguimos identificar que, por ejemplo, estudiantes aprenden más afuera en el ecosistema global, comunicativo global, que en la universidad, y traen aquel conocimiento para la organización. Entonces existe esa conexión y nosotros deberíamos pensar que la organización puede sí aportar al ecosistema global. Y también vimos que desde el paradigma complejo, la visión compleja, que las competencias mediáticas, el desarrollo de competencias mediáticas no es lineal, envuelve tensiones, contradicciones, aprendizajes compartidos organizacionalmente. O sea, no es un grupo que desarrolla una competencia mediática. Él está en relación con los otros grupos, con los docentes, con los técnicos, un estudiante. Todos están construyendo la competencia mediática, por eso deberíamos pensarlos en conjunto, dentro de los límites autopoéticos de una organización. Y ahí les dejo algunas preguntas. ¿Qué nos revela la relación entre lo que una organización dice y lo que realmente hace? Que podemos hablar de competencias mediáticas sin hablar de condiciones organizacionales. ¿Qué cambiaría si miráramos nuestras propias instituciones con lentes ecosóficos y relacionales? O sea, nosotros conocemos eso. Muchos docentes asumen para sí la responsabilidad de educar mediáticamente, incluyendo en sus actividades, en aula o en extensión o investigación. Pero, ¿hasta dónde la organización está impidiéndote o está permitiendo que tú avances en eso y así consigamos más proyección? Quería mostrarles también algunas contradicciones que revelan los datos. El discurso institucional versus la práctica comunicativa. Nosotros vemos en los documentos que existen siempre propósitos, finalidades, objetivos organizacionales muy alentadores. Queremos cuidar de la ciudadanía, de la democracia, queremos preparar en universidades la formación del ciudadano, del estudiante, que va a ser un profesional en el futuro, y así intentamos imbuirles y prepararles y construir esa imagen organizacional a través de grandes valores, ¿no? De ciudadanía, de democracia, de aportes. Pero en la práctica comunicativa de la organización no se ve eso. Hoy, para construir ciudadanía, democracia, justicia social, necesitamos estar competentes mediáticamente. Y esa competencia mediática, ella tiene que ser trabajada. Y mi propuesta es que sea trabajada dentro del ecosistema comunicativo de la organización. También otra contradicción que revelaron los datos, que existe una inversión grande en tecnología y un bajo desarrollo competencial, o sea, ninguno de los grupos consiguió llegar al nivel 2 de competencia mediática, ¿no? Y por otro lado, la organización es bárbara, tiene una infraestructura tecnológica muy buena, ¿no? Entonces, estas son contradicciones que nosotros vamos viendo,
que muchas veces queremos un parque tecnológico muy bueno, pero desconsideramos la necesidad del desarrollo competencial dentro de la organización. Por ejemplo, otra contradicción, capacidad expresiva de los sujetos versus silenciamiento institucional. Es aquello que decíamos, están creando los estudiantes, por ejemplo, aprenden fuera de la organización, vienen y crean actividades comunicativas, se relacionan a través de los medios con otros grupos, son muy creativos. Pero ¿dónde está siendo absorbida esta competencia, ese conocimiento, esa proactividad creativa dentro de la organización, ¿no? ¿Hasta dónde estamos aprovechando ese potencial y distribuyendo esa competencia en la organización? Otra contradicción, iniciativas dispersas versus ausencia de visión sistémica. Comprobamos que existen iniciativas puntuales. Por ejemplo, la Agencia de Comunicación tiene una actividad y algunas acciones donde yo trabajé también en el desarrollo de competencias mediáticas, sea a través de la educación sobre la comunicación audiovisual o de la parte teórica, como yo decía. Pero no existe una visión sistémica o la organización no incorpora prácticas realizadas dentro de la organización como dentro de un programa, dentro de una política, dentro de una acción específica de desarrollo de competencia mediática de la organización. Entonces acaban siendo acciones puntuales más ligadas o resultado de una acción proactiva de quien allí vive, trabaja, habita la organización. También para finalizar entonces, otra contradicción que revelaron los datos es que se ve que existe un potencial de un sujeto competente, pero una limitación organizacional para que esta competencia se avance y se distribuya en el ámbito organizacional. Les dejo entonces algunas preguntitas abiertas a partir de lo que estaba explanando. ¿Qué pasa cuando hay buena infraestructura pero un bajo uso crítico? ¿Y si los estudiantes crían pero la institución escucha? Muy bien. Llegamos entonces a los aportes. No sé cómo estoy de tiempo. Estoy hablando bien rápido, ¿viste, Ignacio? Estoy intentando ser rapidita. ¿Qué aportes trae esa mirada? La primera aspecto o indicador que me gustaría salientar es el protocolo CMO. Ese protocolo que fue desarrollado como instrumento aplicable en cualquier organización es un instrumento que mis compañeros y compañeras de la red Alfamet, queriendo utilizarlos y colocarlos en práctica, está disponible y lo que necesitan de mí pueden pedirme que yo ayudo a hacer el proceso, porque me parece así un proceso muy saludable, muy importante para fortalecer nuestras organizaciones y el desarrollo de competencias mediáticas. Entonces, la primera cosa, el primer aporte sería ese, disponibilizar ese proceso para evaluación de la competencia mediática. Pero aparte de esto, quería resaltar algunos aspectos que me parecen muy importantes que los llevemos. Primero, que el foco no está en el individuo, que el foco está en el colectivo. Para desarrollar competencias mediáticas tenemos que pensarlo en conjunto, no estratificadamente. Proponemos superar el enfoque centrado en la evaluación individual para comprender cómo las organizaciones habilitan o bloquean el desarrollo mediático de sus integrantes. Esto invita a repensar el rol de las instituciones como agentes educativos activos. O sea, vamos a pensar en el desarrollo, el estudio, la investigación de la competencia mediática de una forma colectiva, conjunta, organizacional, que relacione diferentes grupos en
y así construir esta organización más activa. El otro aspecto que me parece interesante es la organización como un ecosistema comunicativo. Esa propuesta invita a observar a las organizaciones no solo en sus funciones administrativas o curriculares, pero verlas como espacios simbólicos, ¿no? Donde circulan discursos, relaciones de poder y aprendizajes mediáticos cotidianos. Entonces, a partir de la relación de los sujetos que cohabitan aquel sistema comunicativo, creo que podemos pensarlo como un lugar de aprendizaje mediática, un lugar de comunicación, de una pedagogía de la comunicación. Y el tercer punto que me gustaría resaltarlo es que es importante conectar investigación con formación, acción en red. Lo que es esto, desde Uruguay, ya estoy acá en los últimos años, traje este estudio que nació en Brasil, que fue desarrollado en España, pero que intenta colocarlo en práctica en este ámbito. Nosotros acá en España ya estamos desarrollando algunas investigaciones ya están avisándome. Ya pasé el tiempo. Terminé ya. Nosotros en Uruguay estamos con algunos proyectos están en andamiento, me acuerdo. En un liceo de Montevideo, en la propia Universidad Odelar. Tenemos un proyecto acá en la frontera de Uruguay y Brasil que analiza universidades de los dos lados acá de la frontera. O sea, espero que en el Congreso de México les pueda llevar ya los resultados, pero ya estamos colocando en práctica. Y junto con eso estamos intentando hacer de que la red Alfamete en Uruguay sea un espacio de colaboración regional, como promoviendo investigación académica y propiciando la transformación social. Estoy terminando. La última frase, y si Patricia me deja, yo la leo. En tiempos de automatización necesitamos más humanidad. En tiempos de hiperconexión, más escucha. En tiempos de discursos veloces, más diálogo. Y eso comienza en nuestras propias organizaciones. ¿No? ¿Están de acuerdo? Es esto. Terminé, dije lo que quería, disculpas por el tiempo pasado, mi mail está allí y saben que estoy siempre disponible para quien quiera entrar en contacto, las referencias al final. Y pronto voy a sacar el slide y estoy abierta a las preguntitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora García Montero por esta presentación. Si nos hemos podido dar cuenta, si fuera por ella seguiría hablando, pero también le tenemos que dar paso a los asistentes, que ya hay preguntas en el chat y que quieren, Ana, que les contestes. Por ejemplo, Fiorella le pregunta de qué manera la competencia mediática impulsa la transformación digital y pedagógica en la educación. Fiorella, lo que yo estoy queriendo decir es que para que promovamos la transformación digital y pedagógica, precisamos mirar la organización educativa de otra forma, de una forma relacional, ecosófica, dentro de un ecosistema comunicativo. ¿Por qué? Que al momento que cambiamos la mirada, desarrollamos o proponemos soluciones que no son las que están puestas. Entonces, lo que yo intento decir es que vivimos con todos los desafíos, los retos que tenemos en la sociedad actual sobre la digitalización, están puestos globalmente para todos, pero si nos centramos en una mirada diferente dentro de los límites autopoéticos de la organización,
podremos avanzar en el desarrollo de estas competencias digitales. Y la pedagogía, ella tiene que ser vista desde lo que Kaplan ya nos enseñaba, como una pedagogía de la comunicación. Muchas gracias, doctora García Montero. En el mismo orden, Francisco Cantoni le pregunta, ¿las políticas gubernamentales actuales favorecen al pensamiento crítico frente a los medios o tienden a reforzar las narrativas oficiales? Y esa es la grande. Nosotros vivimos en ese linear, en esas limitaciones, en esas fronteras, ¿no es? Existen las políticas, pero acaban limitando mucho lo que hacemos en el día a día. Lo que yo quiero es exactamente eso, hacer una relación entre las objetivaciones, porque aquellas políticas resultaron de la relación intersubjetiva de algún grupo en un momento dado de su historia. Pero es que separamos, pensamos de forma estratificada aún. Y lo que yo estoy proponiendo es que pensemos de forma conjunta. Las políticas no atienden a la dinámica de las necesidades de educación mediática, por ejemplo, ¿no? Pero cuando vamos a analizarlos o proponer cambios, lo hacemos ¿cómo? De forma estratificada. Lo que yo estoy queriendo es que consigamos pensar de forma relacional, que consigamos pensar juntando objetivaciones y subjetivaciones. No sé si conseguí responder, pero estoy de acuerdo que muchas veces no atiende. Como tienen su correo, que lo ha compartido, de todas maneras también ahora lo compartiremos por el chat, siempre se podrán poner en contacto contigo. María Luisa Zorrilla pregunta, ¿dónde podemos conocer más de esta metodología que compartió en el webinar? ¿Hay algo publicado? Sí, sí, tenemos. El propio libro que lanzamos ahora en Alfamed de Costa Rica, no es Sinancia. Allí yo publiqué un artículo específico sobre eso, ¿no? Y tenemos en el anterior también algo de esto, y lo que necesiten puede enviar también el material. La propia tesis, ¿no? Muestra bien cómo hacer y cómo trabajar ese modelo. Además de muchas las felicitaciones que está recibiendo por el chat, Mirna Gálvez señala, concuerdo en el valor de pensar la competencia mediática desde una mirada colectiva, no solo como una competencia individual, pero pregunta a raíz de esto, ¿se podría pensar también como un enfoque social más allá incluso de lo organizacional, muy relacionado sobre todo con la mirada pública? Pero es eso lo que yo digo, estamos conectados, la organización y la sociedad están conectadas, solo que trabajar ampliamente en la sociedad para transformar la sociedad es un gran reto, o sea, vamos a ver, la comunicación mediática es fenomenológica, ella está siendo producida constantemente por la relación intersubjetiva de los sujetos, estando en organizaciones o no. Estamos el tiempo todo produciendo sentidos en sociedad, ¿no es? Pero lo que yo estoy queriendo decir es que, ¿cómo podemos avanzar en eso? Dando como propuesta delimitar la complejidad de los procesos comunicativos mediáticos digitales dentro de los límites autopoéticos de la organización. La organización se alimenta y es alimentada por la sociedad. Entonces, si nosotros nos centramos en un lugar menor, ¿no? Donde controlamos mejor y de allí sacamos, actuamos en lo social, en la sociedad, en aquella relación de lo local, de lo global, o de la acción de la organización como agente de cambio y de transformación social, me parece que es más viable, ¿sabes? Entonces, por eso que yo pienso que tenemos que trabajar la ciudadanía mediática, tenemos que enfrentar los retos de construir una ciudadanía mediática crítica, autónoma, solidaria. Bueno,
Pero ¿cómo vamos a hacer eso? De diferentes formas. Lo que yo estoy proponiendo es que dentro de una organización nosotros podemos conseguir allí varios sujetos organizacionales que conviven con la sociedad y que allí sean preparados para enfrentar esos retos y proponer soluciones sociales. Y por último, que ya casi estamos en el tiempo, le voy a plantear dos preguntas que vienen de la mano. Por una parte, Sandra señala, o sea, quiere saber su opinión sobre cómo estas nuevas competencias mediáticas replantean las formas y los procesos con la aparición de los retos y dinámicas de la inteligencia artificial. Y a raíz de ello, Jason Romero cuestiona de cómo asegurar que esa transformación digital no sea solo tecnológica, sino también ética, pedagógica y humanista. Bien. Aquella frase final allá que yo coloqué muy sueltamente intenta abordar un poco ese aspecto. Estamos viviendo el momento de la inteligencia artificial generativa y cada vez más la IA estará presente en los procesos de construcción de sentidos en sociedad. Okay, todos sabemos esto. Pero mi preocupación no es con la novedad de la tecnología, con las herramientas o las nuevas propuestas tecnológicas o lo que está disponible tecnológicamente en este momento y en el futuro, ¿no? Estoy preocupada en que no estamos sabiendo relacionarnos con el otro y encontrar la solución con el otro. La comunicación, ella necesita del otro para suceder. Y cuando estamos alejándonos del otro y focando la tecnología, no avanzamos. Por eso esa intención de querer construir una visión, fundamentos que traten no lo individual y lo colectivo, no el yo, pero el nosotros. Es una forma de intentar hacer que transformemos nuestro conocimiento sobre quién somos para enfrentar o para utilizar de forma saludable los desafíos, para enfrentar los desafíos colocados por la IA o para reelaborar, utilizar mejor esas tecnologías. Pero el problema no está en el producto, en la novedad, está en el proceso. Es el proceso que transforma. Y por eso mi preocupación en intentarlo llevar por ese camino. Muchísimas gracias a la doctora García Montero por esta participación en el ciclo de webinar Calentando Motores para el próximo Congreso Real FAME. Les vamos a recordar algunas cosas importantes, que nos sigan a través de las redes sociales de Facebook, ¿vale? Para que vean aquellas sesiones que se hayan perdido. Subimos en el repositorio que hemos creado las ponencias anteriores y también la normativa por si quisieran el día de mañana expedir el certificado de este ciclo de webinar. Y ahora sí nos veríamos directamente julio y agosto. Vamos a hacer un descanso en este ciclo de webinar y recuperaríamos otra vez en septiembre con los doctores Marco López y Jorge Cruz de PUCE Ecuador, bajo un tema súper interesante y de actualidad titulado Cibersociedades y discursos de odio, el papel de la alfabetización mediática en la construcción de entornos digitales responsables. Entonces recuerde, apunten en la agenda, nos vemos el día 11 de septiembre, 18 horas España, para seguir con este ciclo. Y para terminar la sesión de hoy, le voy a dar la palabra al presidente de la red Alfamed, Ignacio Aguades. Bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos, a todas. Un placer de estar de nuevo aquí en este ciclo, en el sexto webinar de este ciclo completo de 10 que terminaremos en diciembre. En nombre de la Red Alfamed y especialmente del nombre de Joan Ferrés y mío, como presidente y vicepresidente, pero también como codirectores de la tesis doctoral de Ana García Montero hace ya muchos años sobre el sistema de organización en la educación mediática,
que hoy ha desarrollado, ampliado y madurado, pues le damos la felicidad y la enhorabuena a Ana por su presentación, que yo creo que a todos nos ha interesado y la prueba de ello es el número de preguntas que ha habido. Bueno, hemos estado casi 70 personas si no me he confundido, 18 países distintos, Portugal, Italia, Paraguay, Chile, España, Perú, México, Ecuador, Dominicana, Brasil, Venezuela, Argelia, Costa Rica, Uruguay, Panamá, Honduras, Argentina y Colombia. No sé si se me escapó alguno, puede ser que se me escapara alguno, pero en principio hemos estado 18 países, una mini ONU, en un grupo bastante amplio de gente que continúan este ciclo y que nos permite, pues, online estar conectados en este tipo de reflexiones que yo creo que nos vienen bien a todos, construyendo pensamiento latinoamericano en el campo de la AMI, de la educación mediática. Me encanta ver a gente como a Mirna Galvez, a Diana Kiss, a gente que están en el otro extremo en Chile, y que participa, por supuesto, Eleni y mucha gente, Silvia de Argentina. Bueno, no quiero empezar a mencionar porque estamos desde espacios muy distintos compartiendo esta reflexión, yo creo muy importante. Y bueno, pues nos vemos de nuevo el próximo septiembre, el 11 de septiembre, que tendremos esa charla súper interesante de Jorge Cruz y, y Marco López de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que nos hablarán de ese tema tan pujante, tan preocupante como es el discurso del odio y la necesidad de que la educación mediática sea un sistema de vacunación, de educación, para evitar que el odio, los bulos, la basura se expanda por las redes como está ocurriendo actualmente, ¿no? Quizás seamos la solución, la panacea para ese gran problema que hoy asistimos a nivel mundial, a nivel mundial. Recordaros que estamos ya a un año vista del Congreso, queda un año, pero no es nada. Este mes, la próxima semana está convocado ya el Comité Nacional Mexicano junto con el Internacional para cerrar ya la primera propuesta del programa definitivo del Congreso, será todavía provisional, y abriremos ya entonces en este mes de junio, principios de julio, la posibilidad de presentar comunicaciones para el Congreso. Recordamos que tuvimos más de 300 comunicaciones para el Congreso anterior, que hicimos un libro de acta de casi 1000 páginas y os invitamos a todos a que participéis en el Congreso, en el octavo ya Congreso que haremos en el Yucatán, en esa linda y preciosa ciudad de Mérida, una ciudad colonial con una historia impresionante del mundo maya, muy cerca de Chichén Itzá, de las pirámides famosas que son patrimonio de la humanidad, y será un espacio con mucho calor, espero David, con mucho calor, ya habrá calor ahora. Me decía esta mañana un mexicano, ni se os ocurra ir a Mérida en junio, porque os moriréis de calor. Bueno, pues nos prepararemos todos, nos llevaremos el paraguas y el impermeable para soportar bien el calor, ¿eh? Así que nos veremos el próximo año, pero el Congreso no es el próximo año. El Congreso empieza ya con comunicaciones, con grupos de trabajo, con interacciones, con el ciclo de webinar, con investigaciones, con publicaciones, con libros que estamos preparando. Está por ahí Silvia y Sebastián Novovisky. Estamos preparando un libro que recoge muchos aportes de investigadores de la Real FAME, que lo haremos con el capítulo Argentina. Y hay una investigación en marcha con 14 países en este momento, bastante avanzada ya. Y bueno, pues al final es un proyecto global de investigación que nos une a todos. Os invito a que sigáis de cerca nuestro blog y nuestro newsletter que publicamos mensualmente, donde se van publicando premios, concursos, actividades, propuestas, formaciones que son muy interesantes. Y en los próximos días también vamos a publicar una app que os haremos partícipe a todos de un proyecto muy interesante audiovisual que también estamos desarrollando en este momento. Con esto finalizamos la sesión, os esperamos en el mes de septiembre y seguimos en contacto a través de este grupo tan interesante, casi ya de 500 personas que nos unen de 24 países distintos. También saludo a Lupita Roja, presidenta de Alfame Joven, que tendrá también un papel protagónico en ese Congreso de México y que además leerá su tesis doctoral dentro de 10 días. Así que también estamos de enhorabuena. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao.